¿Cómo están? Muy buenos días y bienvenidos a una nueva edición de Agenda Económica M en este jueves 2 de octubre, donde vamos a estar revisando las principales noticias de las últimas horas en este ámbito, en los temas económicos en el país. Y vamos a empezar con un tema que va a estar marcando la agenda económica no solo de esta semana, sino que también de los próximos meses, y es que el gobierno ya presentó el presupuesto 2026 al Congreso, que ahora va a tener hasta el 30 de noviembre para discutirlo y posteriormente despacharlo. Ahí lo que introducía finalmente el presidente de la República, Gabriel Boric, es que está contemplado en este erario fiscal un crecimiento del gasto público de 1,7%. Ahí lo que él decía en cadena nacional es que se trataría de un presupuesto que es responsable desde el punto de vista fiscal, pero también desde el punto de vista social. Esto teniendo en cuenta que se trata de un presupuesto que se presenta en un contexto de estrechez fiscal, y en ese sentido decían el gasto crece menos que otros años. Recordemos que ahí ya hubo un incumplimiento de la meta fiscal de 2024, y como vamos a estar viendo también más adelante, se proyecta que para este año haya un nuevo desvío. Y por otro lado, dicen desde el punto de vista social, responde a ciertas necesidades sociales que ha comprometido el gobierno con la población, como es, por ejemplo, el caso del alza en la PGU y también en la construcción de viviendas en línea con el compromiso del gobierno. Entonces, bueno, ¿qué carteras son las que más van a crecer en este erario fiscal 2026 y cuáles han sido las principales reacciones que han surgido luego de su presentación? Lo vemos en el informe de Natalia Muñoz. Último presupuesto bajo el mandato del presidente Boric, más acotado que los anteriores, 1,7% de crecimiento del gasto público es lo que incorpora el erario fiscal 2026, el que tendrá que ser ejecutado por alguno de los 8 aspirantes a la moneda. Así, dejaremos encaminado al país a eliminar su déficit estructural para el año 2029. Desde el primer día, trabajamos por frenar el crecimiento de la deuda pública que venía en un alza preocupante durante años. Este será el gobierno con el menor crecimiento de la deuda desde el primero de la presidenta Bachelet. Una ambiciosa meta que no todos creen que se pueda cumplir. Según expertos, el crecimiento de este presupuesto pareciera poco, pero en el complejo escenario fiscal la situación es crítica. Si bien el incremento del gasto parece moderado, hay una serie de preguntas por responder. Primero, no es claro respecto de qué base se calcula el incremento de gasto, ni cuál será el real ajuste de gasto que compromete la actual administración. Tampoco es claro qué pasa con la deuda de arrastre que se ha discutido en los últimos días, como vivienda y salud. Lo ideal hubiese sido esperar un número algo más bajo. Digo esto porque sistemáticamente en los últimos 2 años al menos, ¿no es cierto?, hemos incumplido la regla fiscal. Hemos sido menos responsables fiscalmente y de hecho para este año nosotros estamos proyectando un déficit fiscal que va a estar en torno a 2,5%, bastante por sobre lo que estaba considerándose inicialmente para este año. Responsabilidad social y fiscal es un balance muy complejo. Los principales focos son salud, pensiones, vivienda y seguridad pública. Para hacer calzar los gastos se necesitaba un crecimiento presupuestario. El contexto es que el crecimiento esperado de la economía para el próximo año es un poquitito más que eso, en torno al 2% aproximadamente, y que por lo tanto, dado ese 2% de crecimiento esperado, siendo este número un poco menor, da la impresión de que es un número relativamente prudente. Yo creo que uno tiene que tener mucho cuidado en esto porque la economía chilena, en lo fundamental, es una economía sana. Dentro de las carteras que más crecen está vivienda, con un incremento de 37% durante este periodo de gobierno, lo que según el Ejecutivo permitirá cumplir con más de 260.000 viviendas, partida que crece en medio de la polémica de las deudas con desarrolladores sociales. Una cosa son las deudas vencidas y otra cosa son las deudas que tiene cualquier proyecto. Si usted compra una casa a 20 años, el primer año le quedan 19. Entonces, depende cuando hablamos de deuda hay que precisar muy bien. ¿Y las deudas vencidas van a quedar pagadas al terminar esta Esperamos que sí. Nosotros creemos que sí. Pensiones habrá registrado un alza de 55%. El Ejecutivo dice que tiene que ser así para poder pagar el aumento de la pensión garantizada universal a 250.000 pesos y los beneficios aprobados en la reforma de pensiones.
algunas legislaciones que deben entrar en vigencia y por lo mismo requieren de presupuesto para poder implementarse. O sea, cuando hablamos, por ejemplo, de la gratuidad requiere más de 2.300 millones de dólares para su implementación. Cuando hablamos de la PGU requiere más de 6.500 millones de dólares, si no me equivoco. A nosotros nos llama la atención el optimismo con el cual el gobierno se refiere a las finanzas públicas, considerando hoy día que durante los últimos 3 años no se han cumplido las metas que el propio gobierno se ha autoimpuesto en balance estructural, niveles de crecimiento, niveles de deuda. Además, habrá un aumento de 5,6% en los recursos para salud y 16,7% en el presupuesto de seguridad. ¿Dónde estarán los recortes? En las regiones. No tenemos todavía las cifras de cuánto va el recorte. No vamos a estar disponibles a aprobar un presupuesto en esos términos y vamos a seguir luchando por los recursos para nuestras regiones. Confío en la Comisión de Hacienda de ambas cámaras. Nosotros estamos muy articulados con la senadora Jimena Rincón, porque ella va también a poner los énfasis que son ciudadanos. Parlamentarios ya advierten que no aprobarán la normativa con recortes a las regiones. Todavía no se conoce en su totalidad cada partida, pero el debate de la ley más importante del año se anticipa tenso. Seguimos hablando de temas fiscales porque un elemento muy importante que siempre acompaña a la presentación del presupuesto todos los años es el informe de finanzas públicas del tercer trimestre, que es elaborado por la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda y que finalmente ahí lo que hace el gobierno es actualizar sus proyecciones macroeconómicas y también fiscales para el año, pero también a mediano plazo. Y en ese sentido es un informe bien importante porque ahí se encuentra el respaldo, los números finalmente que dan cuenta de por qué se establece cierto nivel de crecimiento del gasto en el presupuesto, por ejemplo, y es entonces la principal justificación del gasto que se plantea en el erario fiscal. En ese sentido es un informe que se presentó ayer a la tarde en la Comisión Mixta de Presupuestos del Congreso. Lo presentó el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, junto a la directora de Presupuestos, Javiera Martínez, y ahí entonces realizan las actualizaciones y hay dos datos bien importantes. Por un lado, el del 2025, ahí lo que hace el gobierno es que proyecta un déficit fiscal mayor de lo que se había estimado anteriormente. Era un tema que los expertos ya habían alertado con anterioridad, y ahí lo que se hace entonces es pasar de un déficit estructural de 1,8 a 2,2% del PIB para este año. Una cifra que también se aleja de la meta inicial que había planteado el gobierno el año pasado, hace exactamente un año atrás. Pero para el próximo año, a pesar de este desvío en el 2025, para el próximo año mantienen de la misma magnitud de la proyección que habían hecho para el déficit fiscal. Ahí ven un escenario de déficit estructural de menos 1,1% del PIB. Eso sí, luego de que se dieran a conocer estas cifras, estas ya generaron algunas alertas por parte de parlamentarios y también de expertos que dicen que en realidad esa meta para el 2026 no se cumpliría y apuntan en ese sentido a la estimación de los ingresos. Dicen que estos estarían aproximándose de forma demasiado optimista y que con el nivel de gasto comprometido en el presupuesto, con este crecimiento de 1,7% en el gasto, entonces sería muy difícil llegar a un déficit del 1,1, que en realidad sería algo mayor. Es lo que están alertando entonces algunos especialistas. Veamos todos los detalles en el siguiente informe. Fueron varios los expertos que advirtieron que el déficit fiscal este año sería mayor al que proyectaba el gobierno. En esa línea, Hacienda actualizó sus estimaciones en el informe de finanzas públicas del tercer trimestre. En vez de 1,8%, ahora proyectan un déficit estructural de 2,2% para 2025, el doble de lo que estableció la Dirección de Presupuestos hace exactamente un año. Hay dos componentes principales en eso. Las medidas correctivas legislativas, es decir, medidas que requerían un cambio legislativo y que no iban a permitir reducir los gastos. Todas esas medidas fueron presentadas por el Ejecutivo, pero no las hemos logrado todavía sacar como ley del Parlamento. Esa es
una parte importante, 0,3 puntos de esa diferencia. Y lo segundo, como bien ha dicho la directora, hay menos recaudación por el lado minero, que tiene explicaciones en Codelco y en otras minas. El IFP contiene las proyecciones macroeconómicas y fiscales del gobierno, instrumentos clave para la discusión del presupuesto 2026. En línea con lo que anunciaba el presidente de la República en cadena nacional, para 2026 mantienen la proyección de déficit estructural en 1,1% del PIB. Una variación real de un 2% del PIB no minero tendencial, ese era el parámetro calculado por el comité de especialistas, pasó a un 2,6%. ¿Qué implica eso? Es que la brecha es mayor y genera mayor espacio de gasto, o sea, más ingresos estructurales. Esto es súper importante para entender por qué hay mayor espacio de gasto y por qué cambian las holguras negativas a positivas. Y efectivamente este es lo que genera mayor espacio estructural y mayor espacio de gasto entonces, tanto en PIB no minero tendencial como en cobre. Esto considerando que los ingresos estructurales para 2026 se ajustaron al alza por una estimación del PIB no minero y precio del cobre más elevado de lo que se había proyectado anteriormente. Así, los ingresos fiscales pasarían de 22,6% del PIB estimado antes a 23,3%. Sin embargo, hay expertos que advierten una nueva sobreestimación, tal como pasó este año. Nuevamente nos encontramos con una base de ingresos, la cual da el marco para poder, en el fondo, tener un resultado de gasto que se encuentra sobreestimada. Ello pone en riesgo el cumplimiento de la meta. Por tanto, si bien en los números, en las cifras, vemos una intención hacia la convergencia, lo cierto es que no se están incorporando en estos cálculos el resultado de la recaudación y del rezago que han tenido los ingresos fiscales respecto a las estimaciones de Hacienda. En ese sentido, aunque el gasto crezca menos que otros años en el presupuesto presentado por el Ejecutivo, los especialistas ven nuevamente un riesgo de estar sobreestimando ingresos, con lo que dicen es difícil que se cumpla el déficit estructural de 1,1% en 2026. Y eso, estiman, podría afectar también el nivel de deuda que se proyecta para ese año. Nuevamente yo lo que veo es que todavía se ven signos de sobreestimación en los ingresos y por lo tanto es muy probable que el punto de partida del próximo gobierno no sea menos 1 punto del PIB de déficit, sino que sea algo más cercano a menos 1,8 puntos del PIB. Todo hace que la deuda, ¿no es cierto?, que se está proyectando en 43,2, probablemente va a estar más cercano de los 44 que de los 43. En temas de crecimiento, el gobierno proyecta un PIB subiendo 2,5% en 2026, lo mismo que este año. Para la inflación, mantiene la proyección en 3,1% el próximo ejercicio. Por el lado de proyección de crecimiento del PIB para el año 2026, nosotros estamos proyectando un 2%, o sea, más bajo que lo que tiene este informe. Y respecto de la inflación, nos da un promedio un poquito más alto que lo que tiene efectivamente este informe, pero la principal diferencia viene del lado de la estimación de crecimiento, donde creemos que para alcanzar un 2,5 se deberían destrabar algunos proyectos que están afectando la inversión. Es parte del análisis de los expertos por el nuevo informe de finanzas públicas, que será clave para entregar claridad para la discusión del próximo presupuesto. Bueno, y ayer también conocimos el dato de IMASEC del mes de agosto, que fue una sorpresa para el mercado, estuvo por debajo de lo que estaban proyectando. 0,5% creció la economía en el octavo mes del año cuando lo vemos en términos interanuales y de hecho mes contra mes, es decir, agosto comparado con julio, hay una contracción. Ahí cayó 0,7% la actividad. Recordemos, eso sí, que el mercado ya estaba esperando una cifra de IMASEC bastante débil para el mes de agosto porque se estaba contemplado el efecto de la detención, la paralización de la actividad en la mina El Teniente luego del fatal accidente que finalmente obligó a que se detuviera la producción por algunos días. De hecho, hasta la actualidad, Codelco todavía no retoma la operación con normalidad, pero finalmente el efecto que se observó fue más alto, fue más grande del que estaban esperando algunos analistas. En ese sentido, ahí 8,6% cayó la minería en términos anuales, pero en realidad la sorpresa vino por parte de la actividad no minera. Como veíamos por el lado de la minería, ya se estimaba
cierto efecto por el accidente del teniente. En la actividad no minera eso no estaba contemplado, se contrajo 0,5% en el mes. Cuando revisamos ahí por actividades económicas, la producción de bienes cayó 3,4%, determinado en buena parte por el retroceso de minería. El comercio crece 3,9% anual, pero solo 0,1% en comparación al mes anterior, bastante poco. Servicios, por otro lado, crecieron 2,4% en términos anuales, pero caen con respecto al mes anterior, una caída de 0,6%. Pasemos a revisar entonces el análisis que hicieron por la cifra algunos expertos. Incluso si sacamos este efecto de la minería, vemos que, por ejemplo, el IMASEC no minero crece solamente un 1,7% anual. Vemos, por ejemplo, una contracción en el componente resto de bienes, que está explicado principalmente por una baja en la generación eléctrica, y esto va muy de la mano del bajo dinamismo que se presentó en la industria manufacturera, que en este caso registró la menor expansión en lo que va del 2025. Con este dato particular de agosto, más que corregir las proyecciones a la baja, lo que hace es que sea mucho más difícil o le quite grados de posibilidad a crecimientos por sobre el 2,5%, pero de todos modos esto sigue estando más o menos alineado con lo que se esperaba para el 2025. Con todo, creo que aún la economía se mueve en función de lo que es el escenario central del Banco Central en su último IPOM, y es muy probable que el crecimiento caiga dentro del rango que ya mencionábamos. El punto es qué tan cerca vamos a estar o no del punto medio. Y creo que hoy día, con este dato de IMASEC, no nos ayuda a estar en ese punto medio, sino más bien a ubicarnos tal vez en la parte baja de dicho rango. Por lo demás, el incidente del teniente va a tener efectos no solamente durante este 2025, sino que también durante parte del 2026. Es una zona en donde ocurre el accidente, en donde se estaban desarrollando nuevos proyectos. Por lo tanto, el impacto en la producción minera puede seguir creciendo. Hacemos la pausa y ya volvemos con más Agenda Económica AM. Ya estamos de vuelta en Agenda Económica y como les contábamos el primer bloque, lo que va a marcar entonces esta última parte del año en términos de la discusión económica va a ser este presupuesto 2026 que ya fue presentado. Para conversar sobre este tema entonces y también las nuevas proyecciones que ha hecho Hacienda, estamos con Alejandro Weber, ex subsecretario de Hacienda y también decano de Economía, Negocios y Gobierno de la Universidad San Sebastián. Alejandro, muy buenos días, gracias por conversar con nosotros. Hola Pilar, muy buenos días, ¿cómo le va? Muchas gracias por la invitación. ¿Qué le parece que en este presupuesto 2026 el gasto público crezca 1,7%? ¿Es prudente? No, Pilar, la verdad es que no es un presupuesto responsable, no es un presupuesto prudente, y no solo es porque crece 1,7% en relación a la ley aprobada anteriormente, sino que si lo comparamos con la proyección de ejecución de gasto para el 2025, el crecimiento es mayor, del orden del 2,5%. Y esto es un problema serio, porque cuando uno mira los parámetros que utiliza siempre el Ministerio de Hacienda para poder fijar el aumento de gasto, esto se hace fundamentalmente con la proyección de los ingresos del próximo año. Y lo que hemos conocido en los últimos años, lamentablemente, es que esa proyección o estimación de ingresos ha estado totalmente sobreestimada. Lo mismo está ocurriendo hoy día. ¿Qué significa eso? Que para cumplir la meta de déficit estructural del próximo año, que ya está fijada, que es de 1,1 puntos del PIB, bajo el agua, es decir, negativo, el presupuesto no debió haber crecido más que 0,2% sobre la ley aprobada anteriormente. ¿Y cuánto está creciendo? 1,7%, es decir, prácticamente 8 veces lo que debía crecer. Y esto en órdenes de magnitud es muy importante porque estamos hablando de un presupuesto que llega a los 90.000 millones de dólares. Pero además es un presupuesto que deja poca flexibilidad para el nuevo gobierno, el que sea, cambiando la tradicional glosa republicana por este concepto de reasignación,
que en realidad sigue siendo una camisa de fuerza. ¿Por qué? Porque la plata asignada ya está marcada para determinados gastos, es decir, ya está comprometida para vivienda, salud, educación. Lo que va a tener que hacer el próximo gobierno es tomar esos recursos, sacarlos de un lado para poder trasladarlos a otro. Por lo tanto, es un presupuesto que crece demasiado, es un presupuesto que nos va a permitir cumplir la meta de balance estructural y es un presupuesto que deja muy poca libertad para el próximo gobierno. Claro, usted hablaba ahí del cumplimiento de la meta fiscal. Claro, este presupuesto, como también contábamos el primer bloque, vino acompañado de la presentación del informe de finanzas públicas. Ahí es entonces que se plantea este escenario que usted comenta. En ese sentido, quiero que analicemos un poco también las cifras que ahí se proyectan. Vemos con lo que pasa en el caso, por ejemplo, del 2025. Ahí el gobierno está proyectando un déficit fiscal más grande de lo que tenía estimado anteriormente, que sería en vez de 1,8, un déficit del 2,2% del PIB. Esa cifra en particular, ese desvío en la meta fiscal para este año, ¿usted cómo lo analiza? ¿Cómo lo ve? Sí, es un desvío grave. Mire, siempre, Pilar, en las metas de balance estructural, en la historia ha habido desvíos de lo comprometido, pero siempre los desvíos han sido mucho más pequeñitos y algunos hacia arriba y otros hacia abajo. Es decir, los gobiernos proyectan tener un déficit de 0,6 y en lugar de tener 0,6 tienen 0,8. O se proyecta un superávit pequeñito y en realidad un poquito más. Pero siempre ha sido en ambas direcciones. ¿Qué es lo que ha pasado al gobierno del presidente Boric? Es que el desvío siempre ha sido en la misma dirección. Déjeme darle un ejemplo. El año 2024, la meta de balance estructural era 1,9 puntos del PIB, negativo. Y el resultado fue menos 3,3 puntos del PIB. Es decir, el desvío fue de 1,4 puntos del PIB. Eso es un desvío grosero. Estamos hablando de más de 5.000 millones de dólares. Y este año, que es lo que se planteó el gobierno, que son las metas autoimpuestas por cada gobierno, dijo, mire, mi déficit del 2025 va a ser de 1,1 puntos del PIB. Luego lo cambió, dijo, ¿sabe qué? No, va a ser 1,6. Y ese decreto fue tomado de razón hace poquitos días en Contraloría. Luego hizo una predicción distinta y dijo, no, vamos a llegar a 1,8. Y ahora, en el informe de finanzas públicas, está diciendo que es 2,2. Es decir, está duplicando el déficit que había proyectado originalmente. Y la mala noticia aún es que esto todavía puede cambiar, pero en forma negativa, porque para que se cumpla esta proyección, los ingresos de la nación en el último trimestre del año tienen que crecer cerca de un 8%. Eso es completamente imposible con la situación económica que está viviendo el país. Usted mencionaba, por ejemplo, el dato de IMASEC, vimos a los otros analistas comentar sobre las proyecciones para este año. O sea, el Estado no va a tener la plata que el gobierno dice que va a tener. Y por lo tanto, ese déficit va a estar en torno a 2,5 puntos del PIB. Y el próximo año, adivinen lo que va a pasar, tampoco se va a cumplir la meta. ¿Por qué? Porque el crecimiento del presupuesto es demasiado y estamos metiendo demasiada presión a las cuentas fiscales. Claro, en ese sentido le iba a preguntar precisamente por el dato del próximo año, ya lo dijimos, a pesar de este desvío para la meta de 2025, el gobierno sigue sosteniendo que el año que viene va a haber un déficit de 1,1%, ahí usted dice con el nivel de gasto entonces que se compromete en este presupuesto, eso no sería posible de lograr. Ahí algunos expertos están señalando a que el problema más que en el nivel del crecimiento del gasto tiene que ver con que nuevamente se estén sobreestimando los ingresos. ¿Es un tema ese que a usted le preocupa también, el cálculo que se está haciendo de los ingresos, que es algo que también afectó ya para lo que fue la meta del 2024? Así es, Pilar. Esa es la madre del cordero, usando un refrán típico chileno. ¿Por qué? Porque el resultado del crecimiento del presupuesto no es una decisión política de ningún gobierno, es el producto de la proyección de los ingresos fiscales. Entonces, los gobiernos lo que hacen es proyectan cuánto van a ser los ingresos estructurales que van a recibir el próximo año por cobre, resto de contribuyentes, etcétera. Y como resultado, entonces, sabemos cuál es el número de crecimiento. ¿Dónde está el problema entonces? No está en el resultado o en el producto, está en el modelo que yo utilizo o cómo proyecto los ingresos, porque si yo me paso películas sobre ingresos, los sobreestimo y creo que voy a tener 1.000 de ingresos, pero en rigor termino teniendo 900 de ingresos, voy a tener un gap, voy a tener una brecha. Y esa brecha la tengo que empezar a cubrir.
¿Y cuáles son las formas de cubrirla? Fundamentalmente uno, con deuda, que en el caso del gobierno del presidente Boric ha crecido 6 puntos del PIB, la deuda bruta, y 7 puntos del PIB, la deuda neta, pero sin mediar ningún tipo de crisis, sin estallido social, sin pandemia, en una situación completamente distinta a lo que se vivía hace 4 o 5 años atrás en nuestro país. Y la otra forma de cubrir ese déficit es acudiendo a los ahorros que tiene el Estado. ¿Y qué ha pasado con los ahorros durante esta administración? Es que se han deteriorado. Solo un ejemplo, el FES, que es el Fondo de Estabilización Económico-Social, que este gobierno lo recibió con cerca de 8.000 millones de dólares, hoy día está en cerca de 3.000 millones de dólares. ¿Por qué? Porque le hemos metido mano para tratar de tapar el déficit que tiene el Estado. En ese sentido, ¿qué elementos o qué ingresos en específico se estarían sobreestimando a su juicio en este caso? Es un problema general en este caso, Pilar. Los ingresos mineros son fáciles de estimar, son relativamente sencillos. Es el resto de contribuyentes en donde estamos teniendo problemas importantes, es decir, en el sector no minero. Veíamos el resultado del IMASEC. La expansión del PIB no minero fue apenas 1,7. El sector minero hoy día está teniendo problemas relevantes, pero que son estimables y son fácilmente anticipables. La caída de 8,6% en minería era algo que el mercado había anticipado en términos generales. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer ahora es hacerle caso a una asesoría que solicitó el gobierno, que fue al Fondo Monetario Internacional, para poder revisar la metodología y poder acercarnos a proyecciones realistas. Hay muchos expertos, hay muchos técnicos que pueden participar de estos procesos. En Chile tenemos capacidad instalada de sobra. Lo que es llamativo, Pilar, es que nunca antes habíamos tenido desvíos tan importantes de la meta de balance estructural y lamentablemente el año pasado fue de 1,4 puntos del PIB el desvío y este año ya es de 1,1 puntos del PIB, es decir, el doble de lo que había proyectado el gobierno. Por lo tanto, la madre del cordero es proyectar bien los ingresos del Estado, no pasarnos película y asumir la realidad. Y la realidad es muy distinta a la que nos pintó el presidente de la República en su cadena presidencial, donde parece que todo es miel sobre hojuelas. Y la verdad es que no, tenemos un mercado laboral deteriorado, con una tasa de desempleo mucho más alta de la que debería tener nuestro país hoy día, tenemos una economía que está en velocidad crucero, que el mes de agosto creció 0,5% y que este año, si es que el último trimestre es razonablemente bueno, vamos a tener un crecimiento en torno al 2,5%. Las proyecciones del PIB de tendencia no son más auspiciosas, estamos en torno al 2,1% y si se cumple la proyección de crecimiento en 2025, el gobierno del presidente Boric va a cerrar su administración con un crecimiento promedio de 1,9% real. Apenas el segundo peor luego del segundo gobierno de la presidenta Bachelet desde el retorno a la democracia. Alejandro Weber, ex subsecretario de Hacienda y decano de Economía, Negocios y Gobierno de la Universidad San Sebastián, muchas gracias por acompañarnos esta mañana, que esté muy bien. Muchas gracias, Pilar, un fuerte abrazo, esté muy bien. Dejamos hasta acá la agenda económica entonces de esta mañana. Muchas gracias por estar con nosotros y sigan atentos porque ya viene CNN Chile Radio.